El Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública, CAINFO, solicitó que se revierta el cambio en el criterio de publicación de las formalizaciones ordenado por la fiscal de corte subrogante, Mónica Ferrero, ya que de mantenerse es un camino peligroso que, según entienden, afecta la libertad de expresión. Recordemos que Ferrero prohibió la publicación de solicitudes de formalización hasta que haya una condena definitiva. Para profundizar en la postura de CAINFO, recibimos en Nada que Perder a su presidente, Fabián Berner. Fabián, buenos días y gracias por atendernos una vez más. Hola, buen día, ¿cómo están? Todo muy bien, gracias. Además le decíamos recién al entrevistado anterior por atendernos en Semana de Turismo. Bueno, nos quedamos por acá esta semana. Está muy bien. Fabián, preguntarte cuál es el argumento por el que CAINFO cuestiona esta decisión de Mónica Ferrero. Bueno, en primer lugar, es un retroceso claro en materia de acceso a la información pública. Recordemos que hasta este momento las formalizaciones se publicaban, o sea que había un acceso público y abierto a ese tipo de información que en muchísimos casos tiene un notorio interés público, especialmente cuando se trata de asuntos que se relacionan con el manejo de fondos públicos, la gestión de distintos organismos del Estado. Esa situación era la base, digamos, era el punto de partida. Eso se estaba publicando. De un momento para otro, Ferrero toma esta decisión de prohibir la publicación en un contexto de proceso judicial que involucraba, entre otras personas, al exintendente de Soriano, Guillermo Besossi, y además también, después de meses, diría yo, de prédica casi constante de determinados actores del sistema político contra determinados sectores del periodismo, por lo que ellos consideran filtraciones ilegales, que es algo que existe desde el origen del periodismo. Las filtraciones son un insumo fundamental de la tarea periodística, pero claro, cuando empieza a afectar a ciertos intereses políticos, eso empieza a molestar, y es en ese contexto que se toma esta decisión. Por eso nosotros también consideramos que es peligroso desde ese punto de vista, porque parece mostrar cierta porosidad a la presión política que deriva en esta decisión que insistimos en que es regresiva y atenta contra la libertad de expresión. Según publicaron en un comunicado, la medida afecta la participación democrática, el control del funcionamiento del Estado y la gestión pública. Bueno, vos en parte decías esto ahora. ¿Cómo contribuye a la participación democrática la publicidad de las formalizaciones en particular? Bueno, en parte por esto que yo mencionaba al principio, ¿no? Había un acceso abierto, público, sin ningún tipo de intermediación, para que cualquier persona que estuviera interesada en estos temas pudiera entrar en la web de la Fiscalía y acceder a esa información. Eso es un elemento importantísimo porque garantiza que la población que está interesada directamente en estos temas pueda acceder a ella sin intermediación, pero además lo puede hacer en cualquier momento, no necesita de hacer pedidos de acceso a la información o de esperar que alguna periodista o algún periodista acceda a determinada información y la informe a través del medio en el que trabaja, obviamente con su visión, con su jerarquización de la información, con su sesgo, que es algo totalmente normal y habitual. Y eso tiene una afectación indudable en la participación, en la posibilidad de la gente de formarse una opinión sobre los temas que le interesan, los temas de interés público, sobre la gestión de los funcionarios. La gente que está interesada en saber de primera mano si los criterios que se usan en la Fiscalía son iguales para todos los casos. En fin, hay una serie de cuestiones importantes que también nos preocupa que esto aparezca como un antecedente que sea tomado por otros organismos después, ¿no? Fabián, ¿esta medida sí. puede afectar el cumplimiento de convenios internacionales a los que suscribe nuestro país? No, esta medida en particular no, porque es en primer lugar, aclaremos que es una atribución que está dentro de lo que puede hacer la fiscal de corte, ¿no? No es algo que se haya hecho violando la ley. Lo que nosotros planteamos es que, y ella
en sus argumentaciones ha dicho que está tratando de preservar el derecho de las personas a la inocencia, a la presunción de inocencia, en fin, y otra serie de argumentos. Pero digamos, la situación de base que yo mencionaba al principio, es decir, el punto de partida que era la publicación de estos pedidos, debería tener una ponderación. Si la fiscal considera que hay casos en los que se está violentando ese principio de inocencia, o por ejemplo se podría considerar que corre riesgo la investigación si se publica esa información, debería haber una ponderación caso a caso y considerar que estos casos donde se involucra el manejo de fondos públicos, donde hay posibles episodios de corrupción, donde se dilapidan recursos y se realizan y aparecen distintas figuras penales vinculadas al manejo de fondos públicos, debería publicarse, porque indudablemente hay un interés mayoritario de la población en estos temas, que no debería limitarse a lo que algunos periodistas puedan conseguir en base a su fuente de información y publicar posteriormente. También esto, sí, dale. No, preguntarte, Fabián, justamente si entienden desde CAINFO que esto puede hacer que se incrementen las famosas filtraciones, ¿no? En la medida que eso no está publicado. A ver, en primer lugar, esto no evita que los periodistas hagan su trabajo, que es buscar información. Si aparece un pedido de procesamiento, como en este caso de un exintendente, los periodistas, aunque no estén publicados en la web, van a buscar esa información, la van a conseguir y la van a publicar. O sea que lo que en un principio se busca, que es ese efecto de no divulgación de la situación procesal, no se va a conseguir. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es el sentido? Obviamente, esto lo vamos a ver a futuro, vamos a ver qué pasa con los casos que vienen, con esta misma situación procesal de la que estamos hablando, si se divulga más información o no. Pero también está claro que se está poniendo el foco, o se está tratando de amedrentar a la fuente de información. Cuando se toma una decisión como esta, que afecta la libertad de expresión y el acceso a la información, y lo hemos visto en declaraciones públicas de ciertos actores políticos, también se apunta a la fuente de información. No solo se trata de atacar el interés presuntamente espurio de los periodistas que publican estos datos, sino también que se trata de darle una señal a la fuente de información diciéndole, bueno, nosotros vamos a tratar de encontrarte y de castigarte en el caso de que hayas incurrido en algún tipo de irregularidad o de violación de algún tipo de norma en función del cargo que ocupa esa persona, que no sabemos cuál es, porque afortunadamente en Uruguay existe el derecho de los periodistas de mantener en secreto su fuente de información. Pero me parece que hay un ambiente en el que no solo se busca impedir o obstaculizar el acceso a esa información de relevancia pública, sino también darle una señal a la fuente de información. Uh-huh. En otro orden, el gobierno suspendió la aplicación del decreto reglamentario de la ley de medios aprobada por el gobierno pasado y bueno, desde CAINFO han asegurado que esta ley significa un retroceso significativo en materia de derechos humanos y que va a generar un aumento de la concentración y de la extranjerización de la propiedad de los medios de comunicación. Bueno, ¿cómo es que tomaron esta medida del nuevo gobierno? Bueno, es una buena noticia, ¿no? En primer lugar, porque el decreto reglamentario que se había aprobado por parte del gobierno anterior se había hecho sin ningún tipo de consulta con nadie, de la sociedad civil por lo menos nadie fue consultado. Omitía llamativamente algunos aspectos importantes que la ley debía reglamentar, que el decreto debía reglamentar. Y se había hecho en un momento totalmente inadecuado, ¿no? Pocos días antes de irse, por un mecanismo también exprés, como había hecho varias cosas durante la legislatura pasada. Y bueno, la suspensión de ese decreto es un primer paso en el buen camino. Ahora faltan otros, ¿no? Por ejemplo, que se abra una discusión sobre el decreto que se va a aprobar para sustituir a este. Nosotros consideramos que hay que convocar a la sociedad civil, a la academia, a todos aquellos sectores involucrados en las áreas que afecta la ley de medios para saber cuál es su opinión
y bueno, y después abrir una discusión mucho más profunda y más a largo plazo sobre qué se va a hacer con la ley. ¿Qué aspectos se tienen que hay que rediscutir, Fabián? Bueno, a ver, yo te voy a poner un ejemplo que fue omitido en la reglamentación y que nosotros creemos que es de una importancia central, que es la situación de las niñas y adolescentes en los medios de comunicación. Eso sí, estaba incluido en el texto de la ley, no se incluyó en la reglamentación, en el decreto reglamentario que se aprobó a último momento, y es uno de los aspectos que nosotros creemos que hay que profundizar y que hay que volver al espíritu de la ley anterior, la ley que fue derogada y que daba mucho más garantías que las que se dan ahora. El tema de los grupos económicos, de la concentración mediática, es algo que se ha cuestionado desde la sociedad civil uruguaya, pero desde la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA, o por la Relatora de Libertad de Expresión de Naciones Unidas, que envió hace unos cuantos meses un pronunciamiento al Estado uruguayo diciéndole que la ley era inconveniente y que esperaba que se derogara, digamos. Ese es otro aspecto que el decreto reglamentario que estaba vigente hasta hace unos días ni siquiera menciona. Y era algo que estaba mencionado en la ley, pero que no menciona el decreto reglamentario. O sea, hay muchos aspectos que hay que abordar en una discusión abierta sobre este tema. Nosotros entendemos y nos han llegado comentarios de que en este momento la prioridad del gobierno, y es entendible, es la ley de presupuesto. Esa ley también es una herramienta que se puede usar, y de hecho el gobierno anterior lo hizo, para introducir algunas modificaciones en la ley. Pero bueno, también sabemos que el gobierno no tiene las mayorías en la Cámara de Diputados como para impulsar solo por sus votos algunas reformas, entonces será objeto de negociación. Pero digamos, hay varios aspectos que nosotros estamos esperando con expectativa que puedan significar avances para retroceder en esa ley tan regresiva que se aprobó en el periodo pasado. Seguiremos entonces hablando de este tema. Fabián Berner, presidente de CAINFO, muchas gracias por atendernos esta mañana. Por favor, gracias a ustedes, que pasen bien. Muchas gracias. Estás escuchando Nada que Perder en M24. Sentilo nuestro.